Hoy tengo ganas de contarte acerca de los 4 días más duros de mi vida, que tienen que ver con mi llegada a Australia. Fíjate que en el vuelo que me llevó hasta Sydney yo iba viviendo el momento sin saber realmente que me estaba yendo solo a otro país. Y digo esto porque cuando yo llego a Sydney, concretamente cuando estoy aterrizando y veo el skyline de Sydney, es como que me doy cuenta que eso es un poco más real. Y digo un poco más real porque sabrás exactamente cuándo yo me doy cuenta que es real todo aquello que estaba decidiendo. Asimismo, recuerdo que llego al aeropuerto y ya me sorprende el hecho de que las indicaciones están en inglés, que todo el mundo habla en inglés y que incluso yo, que me había tomado muy a pecho lo que mi buen amigo Samu me dijo antes de viajar, que es que fluya simplemente, yo mi forma de fluir significaba que no había cogido nada. Es por eso que cogí mi maleta y en el momento que yo me planteo hablar con mi familia para decirle que ya había llegado, cierto es que existía el wifi, pero lo cierto es que yo no tenía una línea telefónica propia. Asimismo, tengo la suerte y me doy cuenta que hay a pocos metros un lugar donde puedo sacarme mi nueva línea telefónica y cuando lo hago ya me sorprende el hecho de que en ese mismo trámite, evidentemente, me están hablando en inglés. Y cuando lo hacen me siento extraño de que mientras me hablan es como, wait a minute, ¿qué está pasando aquí? Recuerdo que yo hablaba con la chica, pero mientras hablaba yo mismo me sorprendía de estar escuchando a alguien hablar en inglés y estar teniendo una conversación real en inglés. Porque diferente es estar en el colegio y hablar con el de al lado resolviendo el workbook que estar teniendo una conversación real con alguien en inglés en otro país que no es el tuyo y dándote cuenta estando ahí que una vida nueva empieza. Porque lo cierto es que en ese país no conoces nada ni a nadie. Asimismo, recuerdo que me saco la línea telefónica, luego me voy a una especie de kiosco para sacarme una tarjeta que se llama Opal, que te sirve para viajar en transporte público, y saco esta tarjeta precisamente porque necesito desplazarme hasta mi hostel, que es la única certeza y la única certidumbre que yo tengo en ese nuevo país. Recuerdo que me bajo en Museum Station, que es una parada que es de las principales, o para ser honesto, más bien la principal es Museum y Town Hall, esta está entre medio, pero es muy curiosa porque cuando tú sales por la puerta de la estación es como una especie de parque y todo lo que le rodea es rascacielos. Asimismo, te puedes imaginar que yo con la adrenalina de ir con mi maleta de 20 kilos, además amarilla, todo el mundo en la típica aceleración que supone la gran ciudad, cada uno a su bola, y yo ahí mirando alrededor en ese parque, los rascacielos que me rodean, y yo pensando, ¿dónde estoy? Asimismo, recuerdo que me voy a 3 calles, porque ahí es donde se encuentra mi hostel, que estaba entonces entre Museum Station, que es la que me había bajado, y Town Hall. Y cuando lo hago, evidentemente, no paro de mirar hacia arriba, teniendo en cuenta lo inmenso que es cada rascacielos que hay ahí. Y mientras voy hacia el hostel, me sorprende lo grandes que son aquellos rascacielos, ya que no puedo dejar de mirar hacia arriba, teniendo en cuenta lo inmenso que es aquello. También me sorprende el hecho de la cantidad de construcción que hay en la ciudad. Es como que hay construcción en todos lados. Pasabas por andamios constantemente porque estaba lleno, básicamente. Asimismo, llego hacia mi nuevo hostel y me atiende un recepcionista muy majo, pero me vuelve a pasar aquello que me pasaba con la que me vendía la línea telefónica, que es que el hombre me está hablando, pero yo estoy tan sorprendido de que todo el trámite en inglés, que todo es en inglés, que digo, ¿qué está pasando aquí? Así que él me explica pues cómo va el hostel, los eventos que se hacen, la habitación en la que estoy. Me habla también de algo que me hubiera servido, que me serviría, como es el tema de que muchos backpackers, que backpackers, si no sabes lo que es básicamente la gente mochilera, que va a un país extranjero y por ende va a los hosteles pues para empezar su nueva vida en ese país. O backpacker también aplica pues para la persona que está viajando por el mundo y lo quiere hacer de la forma más modesta, yendo por hosteles, compartiendo con otra gente, etcétera, etcétera. Asimismo, aquel hombre me explica todo aquello, incluso me lo apunta en un papel y mientras lo hace yo sigo alucinando hasta que veo que me dice, toma, las llaves de tu habitación. Subo a una planta en aquel hostel, que evidentemente me sorprende ya que mientras el hombre me está contando hay gente entrando de todas las nacionalidades que te puedas imaginar. Y recuerdo que llego a aquella habitación, abro la puerta, miro alrededor y digo, vale, un segundo, ¿esto qué es? Veo 2 literas, veo de aquellas 2 literas una persona que se ha tapado toda la cama con su toalla o con una manta o con lo que sea que es, y yo digo, ¿pero esto qué es? ¿Dónde estoy? Porque esto no son las colonias del colegio que ibas con tus mejores amigos y tal, sino que yo en mi habitación tengo un italiano, un asiático que he descubierto que es un asiático después de 4 horas haya salido de la cueva y yo me haya enterado que ahí había alguien. Y arriba una persona que ni siquiera hablaba. Fíjate que cuando yo entro, el italiano es el que es más amable conmigo porque yo estaba en justo la cama de abajo y pues empieza a hablar conmigo, ¿qué? ¿Cómo te llamas? ¿Desde dónde vienes? Etcétera, etcétera. Y ahí como que medio conectamos. Cierto es que no empezamos una amistad desde el punto de que hay veces que conoces a alguien, como podrás llegar a conocer, conoces a alguien que te quedas con él y con ella y de alguna manera empezáis vuestra nueva vida juntos ahí, teniendo en cuenta que
normalmente o frecuentemente los dos tenéis los mismos propósitos, encontrar un trabajo, encontrar una casa, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, recuerdo que me pongo y me empiezo a colocar en esa cama, en una habitación que era tan estrecha que ni siquiera cabía lo de todos y de algún modo te tenías como que escurrir, y mi maleta no era precisamente pequeña, ni la de los que se estaban quedando tampoco. Asimismo, recuerdo que abro mi maleta y ya con mi teléfono aviso a mi madre que había llegado, teniendo en cuenta que con toda la intensidad de ir para arriba y para abajo, quería llegar hasta el hostel para llegar a decírselo tranquilo. Y cuando se lo digo, recuerdo que es entonces que mirando una ventana pequeña que me hacía ver uno de los callejones de aquella gran ciudad, que es en este caso donde estaba mi hostel, que yo con mi maleta abierta y mirando por la ventana y hablando con mi madre digo, vale, me acabo de dar cuenta de la decisión que acabo de tomar, que es que me he venido solo a otro país. Yo hasta entonces insisto que era como un juego. Y no era un juego que tenía que ver con yo voluntariamente quitándole peso a aquello que iba a hacer. No, no. Era un sentimiento puro de no entender hasta ese momento, de hacer un clic mental de decir, vale, que estoy solo aquí. Es entonces cuando recuerdo que aquella adrenalina empieza a sentirse como una especie de ansiedad, una ansiedad que tiene que ver con un nudo en el pecho que no cesa. Es decir, que no pasan 5 minutos, 10 minutos y se va, sino que se queda ahí. Era curioso, y algo que me genera gracia entonces es que yo aquel sentimiento lo identificaba con cuando yo había tenido pareja y cuando sufría estando en pareja, teniendo en cuenta que si has escuchado el último vídeo sabrás que parte de lo que me lleva a viajar al extranjero es que yo, después de pasar un duelo muy fuerte y muy contundente y de no precisamente pasarlo bien en muchas ocasiones en pareja, decido, después de un año sin estar inspirado por seguir en España, a emprender un camino hacia Australia en este caso. Pues fíjate que aquel sentimiento en el pecho se parece a aquel que yo sentía en pareja, con la diferencia de que yo, como había escogido ese sentimiento, o no necesariamente, pero sí que había escogido venir a Australia solo por mi cuenta, ya no era algo por ende que yo sufría sin decidir, sino que yo había escogido voluntariamente irme a otro país solo. Y ahora mismo me estaba dando cuenta mientras hablaba con mi madre. Asimismo, recuerdo que tengo una reacción muy parecida a la que yo tenía cuando yo sufría con mis parejas, que era irme a pasear, porque cuando caminaba es como que de algún modo aliviaba aquello que sentía. No porque estratégicamente supiera que caminar aliviaba, sino porque era una reacción natural ante lo que sentía. Asimismo, me voy a caminar porque me doy cuenta, en esa conversación que te dije que entendía la mitad con el recepcionista, que necesitaba también hacer los trámites para conseguir un TFN, que es para que puedas trabajar, y también para abrirme mi cuenta de banco. Todo eso alguien te podría decir, lo puedes hacer antes de ir a Australia, y evidentemente lo puedes hacer, pero yo no lo había hecho. Asimismo, si ya tenía ansiedad por la mera situación de que acabo de hacer el clic de que estoy solo en otro país, pues imagínate la ansiedad de no tener nada de eso y de tener que hacerlo todo en ese mismo momento que acababas de tener el primer impacto de estar en un hostel solo, en un panorama que no habías vivido en tu vida. Asimismo, recuerdo que me dirijo hacia el banco, no sin antes ver las salas comunes que tenía ese hostel. Yo ese hostel lo había escogido porque, viendo desde España, tenía un rooftop, que si no sabes lo que es un rooftop, básicamente es la zona más alta del piso en la cual pues tú haces como vida o es como una especie de balcón en lo más alto del edificio. Yo escogí este hostel porque aquello era precioso y desde aquel rooftop se veían todos los pisos de la ciudad. Y lo cierto es que sí, el rooftop era precioso, pero entre el rooftop y mi habitación había el comedor y la cocina. Y adivina qué ocurre. Llego al comedor y veo por primera vez 10 o 20 neveras con bolsas, cada uno con su nombre, con su comida, lo cual alucino. Veo a gente que alguna se percibe que puede estar de paso y etcétera, pero hay otra que da cierto respeto, siendo honesto. Y por último llego a la cocina, la cual, además de convivir mucha gente, empieza a ver un animal con muchas patas que no hace mucha gracia de ver. En cualquier caso, recuerdo que me voy al banco, hago mi nueva cuenta, todo va bien, etc. Después de acabar estos trámites, recuerdo que me fui a comprar un par de cosas de comida y me volví al hostel para comer. Cuando llego al hostel me topo con que la cocina, la cual había ido de paso antes, ahora estaba llena de gente, y algo bonito que experimenté entonces es que todo el mundo hablaba con todo el mundo. Es decir, si yo estaba cortando el pollo, una persona entraba por la puerta y normalmente, a pesar de que hay gente que sí que es cierto que va a su bola, todo el mundo te hablaba. Yo mismo me sorprendía, igual que te decía que me sorprendía estar teniendo una conversación con la que me vendía la línea o con el recepcionista, yo me sorprendía conmigo mismo de hablar con desconocidos tan frecuentemente, a cada momento, y un poco descubriendo la vida de gente como yo nunca antes había hecho en España. Yo, un desconocido en Barcelona, no le iba y le decía cómo te llamas, quién eres, cómo te va todo y a qué te dedicas, por ejemplo. Y ahí sí que lo hacías. Y hacerlo era bonito porque, a pesar de la ansiedad que te describía que empezaba a sentir,
yo me veía que me estaba comportando de una manera que yo nunca antes me había comportado. Cierto es que cocinando en esa cocina empiezo a darme cuenta de algo que es profundamente desagradable, y es que no hay una cucaracha, ni dos, ni tres, sino que están por todos lados. Y a veces da mucho asco ver que en el lugar en el que vas a cocinar incluso hay también cucarachas. Lo que lleva a decidir que cocinar algo elaborado no es la mejor opción. Decidirse a hacer pollo o decidirse a hacer incluso pasta tampoco sería para tanto, pero cuando las ollas están apilotonadas en un sitio y estando apilotonadas has visto que cucarachas han pasado, pues no te apetece más cocinar. Recuerdo que todo aquello realmente no es la justificación exacta de que me hiciera sentir más ansiedad, pero si yo ya estaba impactado ante el hecho de dónde estoy, he decidido irme solo a otro país, tengo que hacer todos estos trámites, etcétera, etcétera, lo cierto es que si yo trato de contextualizar o poner en palabras de dónde venía esa ansiedad, no lo lograría, porque yo esa ansiedad la sentía sin justificación alguna. Yo resolvía trámites como resolvía aquello, me topaba ante esa situación en la cocina y trataba de lidiar con ella como fuera, pero esa ansiedad no se iba nunca. Recuerdo que cuando acabo de comer algo me vuelvo a la habitación y cuando vuelvo me vuelve a entrar el bajón, teniendo en cuenta que ya no estoy distraído pues con la gente que me está hablando, con nuestras amigas las cucarachas. Así que estando en la habitación me topo de nuevo con ese sentimiento de vacío de decir, Dios, ¿qué hago? Y era raro de explicar, porque fíjate que era como un sentimiento que no se iba. Era un sentimiento de vacío en el pecho que permanecía ahí. Y que permanecía de tal manera que yo me sentía como si fuese un vaso lleno, a tope ya, que cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier emoción, si la permitía en la dirección de dramatismo o en la dirección de dramatismo, que se me caía el mundo encima, porque así literalmente lo sentía. Asimismo, recuerdo que mi réplica es volver a salir a pasear, teniendo en cuenta que, insisto, que lo que sentía no lo había sentido nunca y no lo había sentido nunca con tanta continuidad. Recuerdo que voy a la Aldi a comprarme algo de cenar y después me vuelvo al hostel. Y esta dinámica de caminar y de algún modo tratar de encontrar mi propia forma de ordenar aquello que sentía es lo que sigue pasando durante los siguientes 2-3 días. Con la única diferencia que en esos 2-3 días esa ansiedad se traduce especialmente en una prisa y en una preocupación profunda por encontrar trabajo. El motivo es que, a diferencia de España, Australia funciona semanalmente, y es por eso que a la que yo veo el ritmo de gasto que se va a configurar en ese país, y yo estando en una situación en la cual vine con los ahorros justos de España, es como que esa ansiedad se empieza a multiplicar porque siento no tengo trabajo y de algún modo, si yo ya estaba a ese límite que antes te describía, sin trabajo, sin casa, sin conocer a nadie, paseando y sintiendo que evidentemente cada uno hace su vida y muchos de ellos es su vida más convencional, como si yo fuera a Barcelona a trabajar o como si fuera a cualquier otro lugar, cada uno está viendo su vida y yo estaba paseando entre medio de toda esa gente con una ansiedad en el pecho que no te puedo describir. Asimismo, yo recuerdo que seguía paseando, me subía incluso con mi ordenador a ese rooftop que te describía, incluso proponiéndome volver a trabajar en Nike, no desde una experiencia o desde una expectativa de decir, hostia, me hace ilusión trabajar en Nike, sino más bien desde una desesperación o una rendición de decir, ya está, tengo que volver a hacer lo que en su día hice, no porque me motive, no porque quiera, sino porque estoy desesperado y siento una ansiedad que no sé cómo remediar, que no sé qué hacer. Curiosamente, en el margen de esos 4 días, tenía la suerte y la fortuna de que tenía mi segunda sesión de terapia. Como te conté en el primer vídeo, mi primera sesión de terapia fue una semana antes de ir a Australia y esa segunda no podía ser en el hostel porque no había ningún tipo de privacidad en él, sino más bien que tenía que ser en un lugar, yo pensaba, pues una biblioteca, en algún lugar. Pues fíjate que la sesión acabó siendo en el McDonald's. Pues imagínate, en el mismo flujo que antes te describía de que cada uno hacía su vida, yo en el McDonald's, hablando en catalán con mi psicóloga, pues nadie, ni Dios me entendía. Y a pesar de yo estar compartiendo intimidades, las más profundas que puedes compartir con alguien, teniendo en cuenta que era mi psicóloga con quien hablaba, ahí no se estaba enterando ni Dios. Y ahí había un ruido ambiente basado en inglés, 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 inglés. Recuerdo que hablar con Paula, mi psicóloga, me ayuda mucho a aliviar todo aquello que estoy sintiendo y de algún modo a digerir todos aquellos sentimientos que estoy viviendo. Eso no significa que cesan, pero sí que significa pues que de algún modo me encuentro algo mejor después de hablar con ella. Recuerdo que entre toda esa locura de sensaciones, entre todos esos paseos de 1 hora, 2 horas, 3 horas dando vueltas, en algunos de ellos grabando TikToks, en otro sobrepensando, en otros sin poder pensar en nada más, recuerdo que encuentro una oferta de trabajo en Uniqlo. Uniqlo, para quien no sabe qué es, que es raro, porque a día de hoy lo conoce ya todo Dios, es una tienda de ropa. Y esta entrevista de trabajo se encontraba a 1 hora y media de Sydney. Pues recuerdo que cuando me voy a esa entrevista de trabajo y cojo el tren, porque estaba en Campbelltown, Campbelltown está exactamente a 1 hora y media en tren del centro de la ciudad, yo recuerdo que en el tren empieza a ver verde alrededor de mí, porque me estoy alejando del centro, evidentemente. Y cuando empiezo a ver verde, empiezo a pensar en lo que yo creía que era Australia, que era naturaleza, que era
pues todo lo que veía, verde alrededor mío, y eso me empieza a curiosamente a aliviar, a pesar de que esa ansiedad no paraba de tener sobrepensamiento constante. Yo a la que veo ese verde, a la que veo mucha menos gente, porque al fin y al cabo ya no estoy en el centro de la ciudad, es como que me alivio, me siento mejor. Pues así mismo llego a esa nave industrial para hacer mi primera entrevista de trabajo y lo cierto es que va muy bien. Tan bien que veo cómo me desenvuelvo en inglés, veo cómo desde fuera ese Jairo, que también es nuevo para mí, que expresa su personalidad, pero por el inglés, así que pues es una persona que para mí es diferente. Pero lo cierto es que aunque sea diferente, es algo que me siento bien y que me siento pues raro y diferente y también a su vez grande mientras soy capaz de expresarme en un idioma que no es el mío. Hasta el punto de que el día siguiente, recuerdo que cuando acabo esa entrevista me surge ese alivio de verme a mí desenvolviéndome, pues hablando como hablaba en esa entrevista y sintiéndome pues capaz de confrontar todo aquello que me produce un alivio. Y tanto es así que vuelvo a la ciudad y ya vuelvo con unas ganas diferentes. Y curiosamente en ese mismo día, por la mañana, me había encontrado con unos chicos argentinos, que eran los únicos con los que había podido hablar en español, en ese hostel los que me habían invitado a un evento que se hacía en el hostel. Así que recuerdo que al volver de esa entrevista de trabajo, paso el día en gran parte paseando para lidiar con esa ansiedad y acabo decidiendo ir a ese evento donde me habían invitado a aquellos chicos argentinos, de los cuales uno de ellos era DJ. Recuerdo que llego a aquella fiesta y me doy cuenta de que aquello que yo había visto cuando entré al hostel estaba pasando y estaba pasando profundamente. Y es que había gente que era evidente que eran backpackers, pero había gente muy, muy, muy extraña. Es entonces que me di cuenta que en los hostels hay dos tipos de personas. Hay la persona que va de paso y hay la persona que se ha quedado estancada en ese hostel. Que para quien tiene muy claro lo que quiere en la vida, pues entiendo que puede ser una forma de vivir como tantas otras hay. Pero que hay veces que se perciben casos muy raros y gente muy extraña y gente que incluso da miedo. Hasta el punto de que había un hombre que recuerdo que se había, pues, pagado, según decía él, como $20.000 en arreglarse los dientes, pero era un hombre alcohólico que a su vez, cuando ya estaba muy alcoholizado, como se acercaba a ti de forma extraña, lo cual no hacía nada agradable estar en esa fiesta y no hacía nada agradable estar en un hostel de esas características. Y cuando me voy me doy cuenta de algo que no estaba pensando para nada y en esos días de profunda ansiedad y de pura supervivencia, me doy cuenta de que me queda un día para que se me termine mi estancia en el hostel. Y cuando es así ya llega un punto de quiebre porque es como, vale, este sitio no me gusta, pero lo cierto es que no conozco ningún otro lugar. Y esto es algo que yo te digo ahora mientras reflexiono acerca de ello. Cuando yo estoy ahí viviéndolo de primera mano, es pura supervivencia. Y cuando yo me entero que no lo puedo renovar, es desesperación o es tristeza a nivel de decir, ¿y ahora qué? Recuerdo que buscando nuevos hostels en los que me pueda quedar, encuentro uno en un lugar llamado Bondi, compartiendo solo con una persona más. Y es precisamente eso lo que me mueve hasta ahí, el que solo sea una persona más. Personalmente yo no tenía ni idea que era Bondi y lo cierto es que más que contento por probar algo nuevo, estaba pues ya no asustado, tampoco es la palabra, estaba ya llegando a mi límite y diciendo, ¿qué se supone que voy a hacer? Tal es el punto que recuerdo que en uno de esos paseos en los cuales yo mientras paseaba, algo que no te he contado, pero que ha sido muy frecuente en mí y también pasa en mis parejas, es que soy una persona muy introspectiva, como creo que se hace evidente cuando hablo, y lo que yo normalmente hacía ya estando en pareja o ahora también estando en Sydney es que yo me grababa audios a mí mismo o escribía para reflejar exactamente cómo me venía sintiendo o para de algún modo encontrarme a mí mismo ante toda aquella situación. No era algo que yo voluntariamente hacía para encontrarme a mí mismo, sino que era una reacción natural, como lo fue escribir los patrones mientras sufría en pareja, pues ahora era escribir acerca de cómo me estaba sintiendo lo que estaba viviendo. Más que nada porque la cabeza me iba tan rápido que era una forma, entiendo o quiero entender, de bajar a tierra pues todo lo que estaba viviendo y sintiendo. Asimismo, a pesar de estar haciendo esto constantemente en cada uno de los paseos en los que me recorría media ciudad y a lo mejor estaba hora y media o 2 horas para tranquilizarme, recuerdo que en ese último paseo previo a irme a mi nuevo hostel, tengo una conversación conmigo la cual no había tenido, en la que yo me digo algo que no me esperaba haberme dicho nunca. Y era algo así como, si me tengo que volver, me vuelvo.